Vamos con el reverendo. Dios les bendiga, hermanos. La gloria y la honra es para nuestro Dios esta noche, que nos da el privilegio de poder glorificar su nombre y aprender cada día más de Él, ¿verdad? De eso se trata, de que Él hable a nuestras vidas para poder ser bendecidos a través de su palabra. Al capítulo 14, para ver si terminamos ahora. Capítulo 14 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Vamos a seguir hablando lo que es acerca de los débiles en la fe, de cómo cada uno de nosotros podemos debilitar a aquel que no está seguro de lo que Cristo ha hecho en su vida, de lo que en su conciencia hay, de agradar a Dios. Así es que de eso vamos a hablar. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La gloria es para Dios. Incline su rostro, pongamos delante de Dios esa palabra para que sea Él el que edifique la vida de su pueblo. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, en el nombre de Jesús le pido que sea usted tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, entonces hemos venido viendo de cómo el apóstol Pablo ha ido enseñando de cómo debemos comportarnos con los más débiles en la fe. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que como cristianos no deberíamos de hacer, porque no edificamos, destruimos, condenamos, dice ahí, aquel que está débil en la fe, aquel que no está firme. Pero el apóstol Pablo nos enseña a través de la palabra que Dios puso en su vida que debemos de edificar, que no debemos destruir, y que cada uno de nosotros hemos sido salvos por pura gracia y tenemos esa fe y esa convicción de la fe de que Jesús nos ha salvado a través de su gran obra en esa cruz del Calvario, derramando su sangre. Pero si nosotros venimos y con nuestra religiosidad o con nuestras tradiciones hacemos caer al débil, entonces dice que nosotros estamos condenando, no estamos edificando. Porque muchas cosas, habla aquí el apóstol Pablo, que unos creen que la adoración es sábado, que otros que domingo, o que hay hermanitas que se ponen mantelín y las que no se ponen, y las que no se ponen van a criticar a las que se ponen, y las que se ponen van a criticar a las que no se ponen. Y es que nadie debe hacer eso, porque el fundamento tiene que ser Cristo en su corazón, y es el que ha dado la salvación. Nada de esas cosas va a salvar. Cristo hizo esa obra. Y no es para que un acto de alguien venga y destruya la vida de aquel que no está firme en su fe, que no ha creído
que no tiene esa convicción. Por eso es que el apóstol Pablo aquí está hablando de que no tenemos que ser nosotros los que juzgamos, que no debemos de juzgar a otros. Así que por eso es que el apóstol Pablo aquí ha venido enseñándonos, y este capítulo es largo, y aún en el 15 sigue hablando. En el capítulo 15 estamos en el 14, y aún en el 15 sigue hablando que tenemos que edificar la vida del débil, no de hacerlo caer, sino de ayudarle a fortalecerlo en la fe. Por eso ahora vimos ahí en el versículo 18, iniciamos de que en el jueves anterior que nos quedamos ahí, que dice que todo lo que hagamos tiene que agradar a Dios. A Cristo sirve el que hace esas cosas, dice ahí, ¿verdad? Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Todo lo que usted haga, sea para bien y agrada a Dios, usted va a edificar la vida de los hombres. Por eso dice ahí el versículo 19, así que sigamos, dice, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces lo que usted y yo hagamos como cristianos debe edificar la vida del débil, la vida del que no ha creído. Que esa palabra llegue y diga, este hombre sí está hablando lo que Dios quiere que hable. O esta hermana, ¿verdad? Está hablando porque quiere agradar a Dios. Y es que para agradar a Dios tiene que trabajar en esta tierra, agradando a los demás, edificando su vida. Por eso es que dice allí de que tratemos de estar en paz. Eso es lo que dice el 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz. O sea, estemos en paz. Si el que piensa diferente no está de acuerdo con lo que yo piense, pongámonos en paz con él. Dejemos que piense como él quiere pensar. Por eso es que dice aquí, así que sigamos lo que contribuye. O sea, lo que ayude. ¿A qué? A tener paz entre todos. No a estar en un conflicto, no a estar en guerra, sino para edificar. Eso es lo que dice ahí. Contribuye a la paz y a la mutua edificar. Entonces es mutuo. Tanto yo como el débil o el fuerte, igual tienen que estar en paz. No porque el otro tiene más, va a ser más, o sabe más, va a ser más grande. En ningún momento dice eso la palabra. Dice que es mutuo. Para estar en paz, para estar en una misma comunión. Y solo así se pueden edificar la vida. De lo contrario, no servimos de edificación, sino de destrucción. Y es que eso es lo que habla el apóstol Pablo. Que cada uno de nosotros, ya como cristianos o hijos de Dios, o como hermanos, el apóstol Pablo habla a los hermanos. Así es que, sobre todas las cosas, tratemos de estar en paz con Dios y con el prójimo. Porque solo así vamos a poder edificar la vida de los demás. ¿Por qué? Porque ahí se muestra que hay amor. Pero si no edificamos, entonces ¿a dónde está el amor? No hay amor, sino que lo que sentimos es odio, es rencor. ¿Por qué? Porque no pienso igual o no piensa igual aquel que yo. Entonces, pero el apóstol Pablo aquí nos enseña que sea mutuo la edificación. Que tanto el débil edifique al fuerte y el fuerte edifique al débil. Entonces, si usted se cree fuerte, ¿y quién es fuerte? Solo Cristo. Pero Cristo le ha enseñado a usted a cómo tiene que comportarse en esta tierra para poder edificar la vida de aquel que no ha sido confirmado en la fe. Porque en el mundo, en la calle, hay muchas preguntas. Vienen y le preguntan a usted, y usted con su respuesta, ¿cómo va a edificar? Si no conoce la palabra. Por eso hay que leerla, para ver qué Dios quiere hablar a nuestra vida. Así es que por eso dice que cada uno de nosotros
sigamos, dice, lo que contribuye. ¿Qué es lo que contribuye? Estar en paz. Hablar del amor de Dios. Que no estemos en conflicto. Así es que el versículo 20 dice ahí, no destruyas, dice, la obra de Dios por causa de la comida. Y vamos con la comida, ¿verdad? Que por lo que yo como y el otro no lo come, o que el otro lo come o yo no lo como, o que a mí no me gusta la grasa, ¿verdad? A otro le gusta verduras, legumbres. Entonces dice aquí de que no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, o porque muy poquita la comida que dan, o porque mucha dan, o porque sin sal, o porque el café sin azúcar. Estamos destruyendo. Igual a mí con azúcar o sin azúcar, el café no me hace falta. Así es que dice aquí, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Haya comida o no haya, usted tiene que recibir ese alimento espiritual. O que si lo que come siente usted que lo va a debilitar en la fe, mejor no lo coma. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Así es que dice allí, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Y quién lo ha limpiado? Cristo, porque Él hizo todo. Pero cuando yo le creo a Dios, pero cuando yo dudo, entonces no son limpias. ¿Por qué? Porque a mí me van a afectar. Porque yo no creo que son limpias y digo, eso me va a contaminar. Incluso el Evangelio de Marcos habla que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces, por eso es que no podemos poner obstáculos de que la comida nos puede afectar en la fe que cada uno de nosotros tenemos. Por eso dice que no destruyamos la obra, que por lo que come, por el que no come. No, sigamos creyendo en Dios, comamos o no comamos. Vamos a seguir creyendo. Si estamos firmes en la fe que Cristo nos enseñó. Porque Cristo es el autor de la fe. Capítulo 12 de Hebreos, eso dice, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces Él nos ha enseñado. Y Él ya santificó todo. ¿Por qué? Porque solo Él tiene autoridad para hacerlo. ¿Yo cómo voy a santificar? No, yo solo le clamo a Dios. Y usted igual cada vez que come. Tiene que santificar esos alimentos. Y decirle gracias, Señor, por estos alimentos. Los bendigo y que no me vayan a hacer daño. Aunque lleve algo ahí la comida. Usted dígale, yo sé que usted ya los bendijo y no me va a hacer daño. Así es que no es por causa de la comida que yo voy a destruir la obra de Dios. Dice ahí mismo en el 20, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ahí está, ¿verdad? Cuando yo le digo, ay, no coma eso, le va a hacer daño. Yo lo puedo hacer tropezar porque usted lo quiere comer. O usted dígame que coma, yo no quiero comer. Pero gracias a Dios que he creído en Dios, ¿verdad? Que me ha dado esa convicción de poder decir, no, hoy no quiero y no quiero. Hoy no quiero café, hoy no quiero pan, hoy no quiero tamal. Y no lo como. Pero si usted sabe que le va a hacer daño, que le va a subir la presión o otra enfermedad y sigue comiendo, siga comiendo. Yo no soy quien para detenerlo. Al final cada quien conoce su vida, conoce su organismo. Con los años se va aprendiendo qué es lo que le cae bien al organismo y qué no. Y bien se siente el efecto en el organismo. ¿Qué es lo que le está afectando? ¿Por qué siente ese malestar? Pero si no entendemos esa sabiduría que Dios nos ha dado, sigamos metiéndole con todo. Es gusto de uno. Eso no lo va a hacer caer en la fe. Consecuencias hay. Sí, esas consecuencias hay que pagarlas. Pero nadie lo va a obligar.
Así es que por eso que dice, y todas las cosas a la verdad son limpias. Claro, cuando yo me las como con fe, y lo hago con fe, o cuando no como y lo hago por la fe, que hoy no quiero porque estoy lleno. Y que la fe la sigo teniendo, aunque coma o no coma. Entonces dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo, ahí está diciendo que es malo, ¿verdad? Que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Entonces, hablando acerca de las comidas, porque los judíos tenían una gran dieta. Allá mismo, los evangelios reclamaban a Jesús por sus discípulos que no se lavaban las manos para comer. Claro, ellos tenían su dieta y cosas que no las comían, cosas inmundas y cosas que Dios autorizaba a comer. Así que por eso ellos eran tan religiosos que ocupaban todas esas cosas, todos esos pretextos para ponérselas a los siervos. Entonces a eso es lo que el apóstol Pablo habla, que usted y yo no tenemos que caer en esa religiosidad. Entonces dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces, debido a esas dietas, el apóstol Pablo escribe que cada uno de nosotros, o los hombres, dice ahí, si comemos algo que no vaya a afectar al prójimo, porque está débil en la fe, porque le dice, mira, esto no deberías de comerlo, porque en la Biblia habla que es inmundo. Y usted lo come. Vamos a 1 Corintios, capítulo 8. Ahí adelantito. Ahí tiene un título el capítulo 8 y habla sobre lo sacrificado a los ídolos. Que ellos sacrificaban muchas cosas y por eso es que le decían, no puedes comer esto. ¿Por qué? Porque hay conocimiento de Dios, pero si con lo que comemos hacemos tropezar a otro, entonces no debemos de comerlo. Entonces habla ahí, ¿verdad? Que tenemos un conocimiento. Versículo 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que usted y yo debemos de amar al prójimo. Porque si lo amamos, no podemos odiarlo. Y dice también que tenemos un conocimiento de Dios. Dice el versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe saberlo? Pero vámonos hasta el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos dicen, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahí está donde se cae, por lo que usted come. Porque si a usted le dicen, mire, aquí le traemos unos tamalitos y esos son de un rezo de 9 días, sacrificado a un muerto, le dice. Y entonces si alguien viene y le dice, te lo vas a comer, y usted lo conoce que está débil en la fe, no, le dice usted, así dígale. Porque si para él eso que usted hace lo hace caer, ahí dice que es malo. Porque ha sido sacrificado a ídolo. Así que no se los coma. Pero si no lo ve nadie y no hace caer a nadie, usted coma. Yo a veces los hallo bueno. A mí me dicen, mira, aquí le traigo estos tamales, sí, que fueron del resto de mi abuelito. Ah, vaya, está bueno, yo me los como. Pues sí, son sacrificados, pero a nadie estoy haciendo caer porque yo me los como. Y el que me los está dando, dice que quizás me va a probar y me va a probar que me los voy a comer. Pero no hago caer. Pero si usted sabe que alguien está alrededor, le dice, no te comas eso, porque eso no se puede comer. Entonces no se lo coma. Porque no va a edificar la vida de aquel. Si no, la va a hacer caer, porque dice, este no cumple. Pero el que no cumple una religiosidad que Cristo no vino a poner, porque Jesús no era un religioso. Él vino a enseñarlo su palabra, su forma de vida, su amor, su misericordia. Y sobre todo vino a entregar su vida para que usted y yo fuéramos salvos a través de ese sacrificio. No a través de costumbres, de tradiciones, de religiosidades. Por eso tenemos que estudiar la palabra. Así es que por eso es que dice ahí, ¿verdad? Dejémoslo hasta ahí y regresemos allá, si no, no vamos a avanzar a Romanos 14.
Vamos en el 20, ¿verdad? Dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Hay varios puntos ahí que podemos hacer cuando hacemos algo en frente de aquel que no está firme o que está débil. Si nos creemos fuertes nosotros. Así es que por eso es que dice ahí, bueno es no comer carne, ni beba vino, no tome. Porque hay muchos religiosos que toman vino. Y dice que la palabra dice ahí que es saludable. Porque Pablo le dijo a Timoteo que a causa de tu enfermedad bebí un poco de vino, o una copa de vino. Pero lo hacían antes porque no había tanta medicina. Dice a causa de la enfermedad. Entonces cuando no se lee el contexto, entonces solo va a decir, que aquí dice esto, qué bueno beberle. Pero no, hay que leer bien. Así es que por eso dice allí, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, algo que haga tropezar a su prójimo, a su vecino. Dice allí que no es bueno comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Si usted ve que se ofende, no lo haga, porque usted y yo nos dice aquí mismo, aquí arriba hemos leído que sobre todo tenemos que tratar de estar en paz con el prójimo. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo, que debemos de estar en paz y tiene que ser, dice, a la mutua edificación, para que los dos seamos edificados. No solo yo, porque a mí me interesa hacer las cosas, pero como muchas veces porque nos conviene. Decimos, sí, está bien porque nos conviene, pero cuando no nos conviene, no queremos aceptar que el otro tiene la razón. Entonces, por eso es que dice aquí que no podemos ser tropiezos. Nada dice en que tu hermano tropiece, o se ofenda, y ya no le hable y queden de enemigos. Y después dice, o se debilite en la fe. Porque él estaba firme creyendo que eso no se podía hacer, al igual que el sábado. ¿Que quién hizo el sábado? Jesús lo hizo. Y Él es el Señor del sábado. No son los sábados. Si los discípulos, allá después de Pentecostés, predicaron los domingos. Porque basados en que la resurrección de Cristo fue el primer día de la semana y era domingo. Entonces, pero como muchos ponen eso de pretexto, ¿y por qué lo hace domingo? ¿Y por qué en la iglesia tocas con instrumentos? Hay iglesias que lo hacen sin instrumentos. La iglesia de Cristo así lo hace. Hay una iglesia que así se llama, Iglesia de Cristo. Y ellos dicen que no usan instrumentos. Pero no los va a criticar usted, porque igual ellos sin instrumentos y usted y yo con instrumentos, siempre vamos a alabar a Dios, ¿o no? Entonces, es igual, ¿verdad? Por eso, si algo no le edifica, no lo hagamos, porque servimos de tropiezo. O se ofenda o se debilite, dice el versículo 21, ¿verdad? Así es que pongamos un poco de nuestra parte, ¿verdad? Cuando vamos a tratar al prójimo que vemos nosotros que no está muy afirmado en la fe, para que no caiga o no termine de caer con lo que nosotros hacemos o con lo que hablamos. Pero muchas veces nos da igual. Nosotros hacemos lo que hacemos y que no importa si nos ve o no nos ve aquel que está débil en la fe. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Dice. Así dice ahí, ¿verdad? ¿Cuántos tienen fe? Sí, amén. ¿Tienes tu fe? Dice ahí. Tenla para contigo delante de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que la fe es personal de cada quien. Y cada uno sabe cómo está con su fe delante de Dios. Entonces, por eso dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado, dice, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por su convicción de la fe, usted no va a hacer algo que no agrada a Dios. Y ese es bienaventurado, dice. Porque no me estoy condenando yo mismo.
sino que estoy edificando. Y es lo que tenemos que hacer. Edificar la vida de los hermanos, aun que sean de otra religión. Que lo que usted haga ese efecto, no solo con palabras, sino con su testimonio. Por eso es que dice ahí, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si usted aprueba hacer algo y que el otro no le edifica, entonces no tiene fe, porque usted la está teniendo y no está viendo por el otro, por el prójimo, por el débil. Por eso es que tenemos que conocer, discernir cuando el Espíritu Santo le dice a usted, mira, aquel está débil, aquel le está cayendo, aquel se está apartando, ya no viene, o viene solo el domingo, o a los 15 días, o al mes. ¿Y qué está pasando? Porque no vamos y le hablamos y edificamos su vida con un mensaje bíblico. Entonces, por eso es que dice ahí de que la fe que tenemos tiene que ser para edificación, ¿verdad? No para contender, dice allá atrás, en lo que hemos venido estudiando con nosotros. Versículo 23 para ir terminando. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Ahí está, ¿verdad? Usted decide qué comer. Usted decide qué no comer. Pero coma o no coma, si su fe o su conciencia están delante de Dios bien, con su fe, entonces no le afecta. Pero si también usted ve que al que tiene a la par le va a afectar, tómelo en cuenta. O sea, veamos por los demás, no por mí. Tenemos que ver por el prójimo. Yo siempre le enseño a mi esposa, ¿verdad? Allí en la casa o en algún lugar donde le digo, mira, aquí hay una punta de un whisky. Si yo me paro, o vos te paras, te lo vas a meter. O viene alguien más y pasa ahí. Ahí, miren, ahí veo esas láminas, están las orillas de las láminas, están los filos. Claro, el de la vecina no puede irle a tocar. Pero yo le dije al hermano Gerardo, entre de este lado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ver por el prójimo. Sí, amén. Tenemos que ver por los demás, no solo porque yo estoy bien, no me interesa lo que le pase al prójimo. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Versículo 23 estamos, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y la fe dijimos que es de Dios y es lo bueno. Y alguien que no tiene fe no va a ser bueno. Es mismo voy a leer aquí al final. Dice, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, es pecado, ¿verdad? Entonces cuando yo hago lo malo es pecado. Porque no agrada a Dios. Porque no estoy viendo por el prójimo, por lo que le va a pasar, por el sufrimiento que va a tener. Entonces ese es lo que tenemos que ir viendo cada uno de nosotros. De cómo o qué tanto amamos al prójimo. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Con nuestros actos, con nuestro testimonio, con nuestro hablar, con nuestra forma de pensar. Y ahí se conoce. Entonces no es solo cuando a mí me conviene, no es solo cuando a usted le conviene, sino una mutua, dice ahí, y mutua quiere decir entre ambos o más. Hay una mutua relación, dicen a veces. Entonces es entre ambos que debe existir el amor, debe existir la fe, pero esa fe tiene que tenerla usted delante de Dios y así actuar. Porque cuando hace cosas que no son de fe, es lo que dice allí, ¿verdad? Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es que si usted piensa de que algo que usted no quiere comer y no lo hace con fe, es pecado.
Entonces lo que se va a comer, cómaselo porque a usted le gusta y tiene esa convicción de la fe que no le va a afectar. Y si no se lo quiere comer, no se lo coma. Pero tiene fe que Dios le va a ayudar, que no le va a dar hambre. Por eso no lo va a comer. Así que, hermanos, ahí ha estado la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí hemos terminado el capítulo 14, pero aún así, en el 15, el próximo jueves, si Dios lo permite, seguimos hablando del mismo tema, ¿verdad? Así es que la gloria es para Dios. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio